¿Cómo están, jóvenes estudiantes? En esta ocasión trabajaremos el tema aplicación de la transformación lineal, en donde veremos expansión, contracción, reflexión, cortes y rotación. Como puedes ver en esta primera imagen, hay una idea de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué será? Bueno, te invito a analizar el tema que vamos a trabajar. Bueno, ahora veamos un pequeño ejemplo, algo que nos caracteriza el tema de hoy. Dice aquí, transformación de figuras. Veamos, el triángulo de vértices 0,0, 1,0 y 0,1, el cual observas aquí graficado, ¿sí? Mira que está en el plano cartesiano, se va a transformar con una aplicación. Quiere decir que cada uno de estos puntos lo escribimos como si fuera un vector, x, y le aplicamos la transformación, de tal manera que una matriz asociada a dicha transformación le multiplicas a ese vector que está inicial a ese par, en este caso, porque obviamente era un par ordenado que lo vamos a interpretar como un vector en este caso, le multiplicamos esta matriz a ese par ordenado, a ese vector, en este caso, y nos resulta un nuevo par ordenado, un nuevo vector. En ese sentido, veamos que este triángulo se transformó en esto. ¿A qué se debe? ¿Cómo se debe? ¿Será correcto esto como una transformación o una transformación lineal para ser más específico? ¿Será o no será? ¿Qué criterios debo buscar? Tal vez debo investigar un poquito más sobre este tipo de transformaciones. Esa es nuestra temática del día de hoy, analizar algunas aplicaciones de una transformación lineal o de las transformaciones lineales, que hay diversas, y la vamos a detallar en cada uno de los ejercicios dados. Acá solamente te indico la idea de que una figura está transformada en otra mediante una aplicación. Ahora habría que demostrar si esta aplicación es transformación lineal o no, en base al tema trabajado en la semana anterior. ¿Sí? Bueno, sigamos. Ahora respondamos las siguientes preguntas, muchachos. ¿Cuándo una aplicación es considerada una transformación lineal? ¿Se acuerdan de la semana pasada lo que trabajamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo era considerada una transformación lineal? ¿Conoces algún tipo de transformación de figuras? Algunas que tal vez hayas visto, te acordarás, no sé, rotación tal vez, reflexión. ¿Qué entiendes por reflexión y rotación? Justamente las dos que te estoy mencionando. Las más conocidas tal vez en nuestro entorno, porque se utiliza bastante en algunos contextos cotidianos. Muy bien, esta pregunta me gustaría que en clase podamos conversar para ver si recordamos algo del tema de la semana anterior, en el cual me va a permitir comprender el tema de esta semana. ¿Sí? Es un saber previo para el tema de nuestra semana. Logro de sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve e interpreta problemas aplicados a su especialidad, haciendo uso de las aplicaciones geométricas de las transformaciones lineales en el plano de manera correcta, con orden y precisión. Como te puedes percatar en esto que estoy indicando, hay un objetivo principal, que es resolver e interpretar problemas, donde mi herramienta va a ser utilizar las aplicaciones geométricas de las transformaciones lineales. Eso va a ser mi herramienta y ese es mi objetivo de clase, obviamente. Veamos algunas aplicaciones de las transformaciones, algunas de las conocidas. Primero tenemos expansión o contracción. También sabemos que expansión se puede entender como una dilatación, o sea, como que algo está aumentando su tamaño. Y la contracción también lo podemos entender como una compresión, como que se comprime, se reduce el tamaño. Dice, una expansión o contracción de factor K, o sea, hay un factor que va a ser la expansión o contracción. ¿Y cómo será ese factor K? Bueno, ¿qué dice? Es una transformación lineal T de R2 en R2 que se define como esta regla de aquí, esta aplicación, donde al aplicar la transformación al vector X, Y, resulta un vector donde ese factor K multiplica a cada componente. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice, su representación matricial es la siguiente. Esta es su representación matricial. Cuestión teórica, acordarse, ¿sí? ¿Y cómo puedo comprobar si es una representación matricial? Bueno, recordemos que aplicar la transformación al vector X, Y, lo escribimos como un vector columna, hay que multiplicar esta representación matricial al vector columna inicial, vamos a decirlo así, que pertenece a R2, vamos a decirlo como un espacio de partida, y resulta este vector,
sería para la llegada, ¿no? Un espacio de llegada. ¿Sí? Obviamente haciendo multiplicaciones por matrices, ¿no? Multiplicación K por X y 0 por Y, sale K por X. 0 por X y K por Y sale K por Y, obviamente, ¿no? Este sería el vector resultante de aplicarle este tipo de transformación al vector X, Y. En ese sentido, ¿qué tenemos? Esta transformación magnifica. ¿Qué significa magnifica? Que lo aumenta el tamaño, ¿no? Aumenta o reduce, disminuye. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, profesor? Un punto o una figura, dependiendo de lo que tengamos. De acuerdo con la siguiente regla. La regla va a ser esa, ¿no? Esto de aquí. Pero ojo, esta es la aplicación. Lo que vamos a indicar ahora es una caracterización para verificar si hay expansión o contracción. Si ese factor K es mayor que 1, se expande o dilata. Se alarga, como dice aquí, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que el vector era pequeñito y cuando el K es mayor que 1, el vector va a aumentar su tamaño, por ejemplo. Esa es expansión con factor K. Y cuando el valor de K es menor que 1, pero obviamente mayor que 0, eso sí, ese factor tiene que ser mayor que 0 obligatoriamente. En este caso hay una contracción, una compresión, ¿sí? Aquí está, el vector era el de color negro, el grande que está aquí, y cuando le aplica la compresión de factor K, se reduce, y sería el vector de color rojito. Eso siempre y cuando se tenga en cuenta el factor de K, ¿no? Que es importante. Si te olvidas del factor de K, ¿cómo podríamos saber si hay expansión o comprensión? No podríamos. Y para eso, bueno, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Si al vector 3,2 se le aplica una expansión de factor 2, resulta que, como este factor 2, este factor K es mayor que 1, acá va a haber una expansión. Veamos. Si aplicamos la teoría que hemos indicado al comienzo, el vector X, Y se transforma al vector K por X, K por Y, ¿no? Ahí está. Si nos damos cuenta, el factor K sería 2, así que reemplazamos. Y al reemplazar, obviamente, el vector que nos dieron al comienzo, que era 3,2, sería 2 por 3, que sale 6, y 2 por 2, que sale 4. El 6,4 sería el nuevo vector, el vector resultante de aplicarle la transformación al vector 3,2. Y lo tenemos por aquí. Aquí está el vector 3,2, chiquito, mira, de color rojo. Y al aplicarle la transformación nos resulta el vector 6,4. Ahí está, el doble de tamaño, ¿no? Como se pueden percatar. Ahí hay una expansión, como dice el problema. Ahí gráficamente lo podemos notar. Ha crecido el vector, ¿no? Entre otras cosas, se ha dilatado. Ejemplo 2. Si al vector 3,9 se le aplica una contracción de factor 0,3, ¿por qué sabemos que hay contracción? Porque este valor de acá, este factor, es K y es menor que 1, pero mayor que 0. Por eso es que hay contracción. Y 0,333 porque es un periódico puro, ¿cierto? Es un tercio. En fracciones es un tercio. O sea que se va a reducir a la tercera parte del vector que teníamos inicialmente, el 3,9. A ver, vamos a ver si es verdad. De acuerdo a eso, el vector x, y, le aplicamos la transformación y nos resulta esto, kx, ky, según la teoría. Y después, si x vale 3 y y vale 3 y el factor es 0,3 periódico puro, tendremos entonces 0,3 por 3, que sale 1, 0,3 por 9, que sale 3. Pero ojo, es 3 periódico puro, quiere decir que es 0,33333. En otras palabras, es un tercio. Un tercio de 3 sale 1, un tercio de 9 sale 3. ¿Sí? Sería lo más idóneo, como fracción para poder comprender. El vector inicial que teníamos aquí era el 3,9, el más grande. El más grande aquí era. Y al haber contracción, se redujo al vector 1,3. ¿Estamos? Listo, ahí está. Eso es lo que ha pasado. Acá se ha reducido, ¿no? Contrario a lo anterior. Acá se ha reducido el tamaño, acá había una contracción. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver otra aplicación de las transformaciones lineales. Una se llama reflexión con respecto al eje X. Dice, es una transformación lineal T de R2 en R2 que se define como que al vector X, Y le aplicas la transformación y resulta el vector X, menos Y. Su representación matricial es esta matriz que está, acá como lo puedo observar, 1, 0 en la primera fila, 0 menos 1 en la segunda fila, ¿no? Dado que, acá se puede comprobar, ¿no? Si agarro esta matriz, esta representación matricial, y la multiplico con el vector que me dan, el vector inicial, por decirlo de alguna manera,
Entonces, al multiplicar nos da este vector resultante, que tiene que ver con lo que dice la teoría, ¿no? El x, y se transforma en x menos y, x, menos y. X, menos y. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Y acá creo que se nota la idea de la reflexión respecto al eje X. Si tienes el eje X acá, de manera horizontal el eje X, obviamente, te percatas que el que cambie de signo va a ser la componente Y, la segunda componente. Es por eso que pasa esto. ¿Ah? Entonces, de manera práctica podemos decir que si quiero hallar el reflejo del vector 3,4 con respecto al eje X, simplemente a la segunda componente debo cambiar de signo. Es decir, el vector 3,4 ahora va a resultar el vector 3,-4. Obviamente al aplicarle esta transformación, que es una reflexión respecto al eje X. Ahí está. Y ahí está gráficamente, mira. 3,4, que está el puntito, que era de color verde inicialmente, me indica el vector. Y ahora el vector es 3,-4, el cual será el puntito que está acá, me indica que todo esto es el vector 3,-4, ¿no? Ahí nos damos cuenta que hay una reflexión, como que el eje X funciona como un espejito. También hay reflexión con respecto al eje Y. En ese sentido, en una transformación lineal T de R2 en R2, se define lo siguiente, ¿no? Un vector x, y, al aplicarle la transformación, resulta el vector menos x, y. Su representación matricial es la que tenemos aquí, menos 1,0, primera fila, y 0,1, segunda fila. Obviamente es una matriz de 2 por 2 la que estamos obteniendo en este caso, ¿sí? Debido a que T va de R2 en R2, ¿no? Cantidad de filas, cantidad de columnas. Ahí te dice la idea de los dos que están como exponentes, algo así, ¿no? Para poder entender esa parte. Dado que ¿por qué esta será la representación matricial? Dado que si tengo un vector x, y, al multiplicarle esa matriz por el vector x, y, me resulta menos x, y. Por eso se llama esto de acá representación matricial. O la puedes comprobar como en la clase anterior, ¿no? Con los vectores canónicos se puede comprobar. ¿Ah? Por si acaso, si cumple o no cumple esta idea. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, y acá gráficamente te das cuenta esta parte de la teoría, que si tengo el eje Y como referencia para hacer mi reflexión, el que cambia de signo es la primera componente de cada vector. Muy bien, en ese sentido, si me dice, hay el reflejo del vector 3,4 con respecto al eje Y, lo que tengo que hacer es solamente cambiar de signo, ¿a quién? A la abscisa, ¿no? En este caso, si hablamos de puntos, pero en este caso, como hablamos de vector, a la primera componente, ¿ya? A la primera componente del vector debemos cambiar de signo. Y todo lo demás mantiene igual. Ahí está, pues, ¿no? Como ejemplo, aquí tenemos menos 3,4, que sería el reflejo del punto 3,4. ¿Estamos? El vector lo vamos a decir. Yo sé que no estamos acostumbrados simplemente a ver el punto, pero el vector está graficado acá de color verde. 3,4 se refleja con el eje Y como un nuevo vector que será menos 3,4. Por eso que esto de acá sería la regla correcta. Muy bien, también tenemos reflexión con respecto al origen. En este caso es una reflexión, esta reflexión sucede de la siguiente manera. Es una transformación lineal T que va de R2 en R2 y se define como que el vector x, y, al aplicarle la transformación, resulta el vector menos x, menos y. Su representación matricial es, así como lo vemos ahora aquí, menos 1, 0, primera fila, 0, menos 1, segunda fila. Obviamente dos filas, dos columnas, como vemos aquí, ¿no? Bueno, como nos indica esta parte. Listo. Dado que, si tú le aplicas, ¿cómo podemos verificar si esta representación matricial es correcta? Si tú le aplicas al vector x, y, así como un vector columna, a él, le vas a multiplicar esta matriz, obviamente acá adelante ponemos esa matriz, y la multiplicamos al vector x, y, me resulta el vector menos x, menos y. Y lo podemos observar de esta manera, ¿no? Date cuenta que gráficamente el vector x, y cambiaría el vector menos x, menos y, ¿no? Según lo que tenemos por aquí. Ejemplo, hay el vector 3,4 con respecto al origen. Sería entonces, de acuerdo a lo que tenemos por aquí, 3,4 ahora será menos 3,-4, porque según lo que tenemos aquí, el que cambia de signo son tanto la primera componente como la segunda componente. Y en este caso ahí tenemos el gráfico, el 3,4 estaría acá por esa parte del primer cuadrante, ¿no? Ahí estaría el vector. Y por acá en el tercer cuadrante estaríamos encontrando el vector menos 3,-4. Eso es lo que estaría pasando en esta parte. Por
por el criterio de tener en cuenta que hay un tipo especial de transformación lineal, el cual llamamos reflexión. Además, vamos a ver un siguiente ejercicio, el cual nos va a permitir comprender un poco mejor el tema. Dice aquí, grafique el reflejo con respecto al origen del triángulo con vértices, o sea, los vértices del triángulo están en 1,1, 3,4 y 5,1. En ese sentido, si nos acordamos la teoría, el vector x, y cambiará mediante la transformación en el vector menos x, menos y. Porque acá dice, grafique el reflejo con respecto al origen del triángulo. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Sigamos entonces. Por aquí nos damos cuenta que al hacer esto, este punto 1,1, al cambiarle de signo los dos, sería menos 1, menos 1. El 3,4, si le aplicamos la transformación, sería menos 3, menos 4. Y el vector 5,1, si le aplicas la transformación, sería menos 5, menos 1. Se cambió de signo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que está pasando. Cambio de signo total, tanto para la primera como para la segunda componente, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Luego lo graficaríamos, como vemos por aquí. Acá, estos puntitos de aquí me van a ayudar. Lo tomo como si fuera un vector, pero obviamente solamente para efectos del cálculo. Porque al final estos son puntos, pues, ¿no? Donde están ubicados los extremos de los lados de los triángulos que están graficados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, 1,1, 3,4 y 5,1 aquí. Y por el reflejo me sale menos 1, menos 1, menos 3, menos 4, por aquí el de color celeste, y menos 5, menos 1, el de color verdecito, ¿no? Como ves ahí. Acá ha habido una reflexión respecto al origen. Luego tenemos lo siguiente, una reflexión con respecto a la recta y igual a x. ¿Qué dice? Es una transformación lineal t de R2 en R2 que se define como, ¿qué está pasando aquí? El vector que tenías como x, y, al aplicar esta nueva transformación, que es la reflexión con respecto a la recta y igual a x, vas a cambiar la primera con la segunda componente en su orden. Eso es lo que está pasando. Y su representación matricial es esta de acá, 0, 1 en la primera fila, 1, 0 en la segunda fila. Dado que si yo agarro esta matriz que está acá y le multiplico al vector que me dan aquí, x, y, acá multiplicamos, obviamente, ¿por qué hacemos esto? Porque quiero aplicar la transformación al vector x, y. Y siempre habíamos indicado en clases anteriores que se multiplica esto de aquí, que vendría a ser la matriz asociada o representación matricial de la transformación. ¿Sí? Y lo multiplicas al vector. Sería entonces 0 por x, 1 por y. Ahí está. 1 por x, 0 por y. Aquí está. ¿Sí? Eso es lo que resulta. Ahora, gráficamente acá lo podemos observar, ¿no? Un vector puede estar de color rojito y acá está la recta y igual a x. Acá hay un reflejo y este de acá sería, o sea, que es x, y, acá sería y, x, ¿no? Al revés. ¿Ya? Por si acaso. Si en caso por ahí hay un problema, tener cuidado con esta parte gráfica. Solo acordarse que las componentes cambian de lugar. Eso no olvidarse. Hay el reflejo del vector 3,4 con respecto a la recta y igual a x. Bueno, en ese sentido, tengo el vector 3,4 y al aplicarle la reflexión respecto a la recta y igual a x, como cambia de lugar, ¿no? Los componentes. Ahora sería 4,3. Y gráficamente tendríamos de esta forma, ¿no? 3,4 estaba por aquí. Aquí está esta línea diagonal que sería la recta y igual a x. Y por acá está el otro vector 4,3. Mira, ahí date cuenta cómo se utiliza la transformación conocida como reflexión con respecto a la recta y igual a x. Bueno, seguimos. Cortes y trasquilados. No me refiero digamos, a un concurso de belleza, eso no. Cortes y trasquilados, ¿qué será? Bueno, ¿qué es un corte a lo largo del eje x de factor k? Llamado también trasquilado horizontal. ¿De qué se trata? Es una transformación lineal t de R2 en R2 que se define como está acá. Aplicar al vector x, y, le aplicas la transformación t y resulta esto, x más k por y, y. ¿No? Y obviamente su representación matricial será esta de acá, 1 y el k en la primera fila, 0 y el 1 en la segunda fila. Y esto de acá lo puedo utilizar para verificar si es correcto esto de aquí, ¿no? Esto es lo que está enunciado como parte de la teoría. Sería esa matriz que hemos encontrado, multiplicarle por
el vector que está inicialmente dado como x, y, y multiplicamos, pues 1 por x, k por y, sumamos, sería x más k por y, 0 por x, 1 por y, acá me queda y. ¿Sí? Listo, entonces en ese sentido, vamos a ver el efecto sobre el cuadrado unitario. En este caso, si el k fuera menor que 0, ese k fuera menor que 0, a esto se le llama trasquilado, pues como si le pasaras el peine y se va todo por un costado, ¿no? Ahí está, si k menor que 0, se va así, hacia la izquierda. Y si k es mayor que 0, como que todo se va hacia la derecha, como si fuera un conjunto de hojas, los cuales lo inclinas un poquito a la izquierda o a la derecha, dependiendo del valor de k. ¿Sí? Ahí está. Ese es un corte a lo largo del eje X de factor K, o llamado también trasquilado horizontal. Si existe trasquilado horizontal, también debe existir trasquilado vertical. Y es el que vamos a ver ahora. A ver, corte a lo largo del eje Y de factor K llamado trasquilado vertical. Ya vimos horizontal, ahora vemos vertical. ¿Qué es? Es una transformación lineal T de R2 en R2 que se define como... Ahí está. ¿Sí? T de x, y, o sea, está diciendo que vamos a aplicar la transformación a x, y me resulta esto, x, k por x más y, ¿no? Como segunda componente es el problema. La primera es la misma, la segunda es la que está variando. Bueno, ¿cómo se representa matricialmente? Ya, esta sería la representación matricial según la teoría. Esto es por teoría, ¿ya? Por teoría. Y de acuerdo a ello tenemos, pues, ¿no? Esto de acá sería la matriz asociada. Y la multiplicas, ¿por quién? Multiplicación de matrices por el vector x, y. Ese vector que quieres cambiarlo mediante la aplicación. Cambiarlo entre comillas, ¿no? Porque lo estás transformando en cierto modo. Y resulta esto, ¿no? 1 por x, 0 por y sería x. K por x y 1 por y sería k por x más y. Sale diferente, ¿no? Al anterior que habíamos dicho, el PPT anterior. Muy bien. En ese sentido vamos a ver su efecto sobre el cuadrado unitario. Mira, tienes el cuadrado y mira qué está pasando aquí en el traslado de forma vertical. Igual que hace rato en el horizontal, como si le pasaras el peine a la hojita y se agachara, ¿no? O subiera. Si el K es menor que 0, como que se va para abajo. Pero si el K es mayor que 0, como que se va para arriba toda esta idea gráfica del traslado vertical. O trasquilado, perdón, no traslado, no, trasquilado vertical. Esta es una nueva aplicación de las transformaciones lineales. Luego, bueno, acá tenemos un pequeño ejemplito. Vamos a aplicar CAT, la transformación lineal de un corte a lo largo del eje X. Se puede, obviamente, antes de hacer eso tenemos que verificar el factor. Dice que es de factor 2. ¿Qué se puede hacer? Dice, represente gráficamente la región obtenida al aplicar dicha transformación al cuadrado en la siguiente imagen. Este es el cuadrado. De acuerdo a la regla, aplicarle al vector x, y la transformación que estamos hablando, que es corta a lo largo del eje x, quedaría x más k por y sobre y. ¿Sí? Este sería el vector resultante de aplicarle la transformación, en este caso, de acuerdo a la característica de corte a lo largo del eje x de factor 2. ¿Ah? En ese sentido, simplemente hacemos algún criterio de tener en cuenta que k vale 2, porque ese es factor, k vale 2. Y resolvemos lo que se puede, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Lo que tendríamos que hacer es, cada puntito en la gráfica obtenida, habría que utilizarlo como si fuera un vector inicial y después aplicarle la nueva propiedad del vector resultante. ¿Sí? Más que propiedad, no es una propiedad, obviamente, ¿no? Lo que vamos a aplicar es esta idea de cómo encontrar, ¿cierto? Esta idea de cómo encontrar los vectores. ¿Ah? Cómo encontrar las coordenadas de los vectores. Bueno, tenemos el punto 0,0 y le aplicamos la transformación y saldría 0,0, ¿no? Porque sería 0 más 2 veces 0 sobre 0. En el de acá, cuando es aplicar la transformación al vector 0,3, sería entonces 0 para x, 3 para y. Y en ese sentido, ¿cierto? 0 para x, 3 para y. No olvidarte lo que estamos indicando y tendríamos que el vector resultante sería 6,3. Ahí está. Ahora, si fuera en el vector, ¿dónde están estos vectores, profesor? 0, 0 que está en A, en B está el 0,3 y en C está el 3,3. No, aquí está. Le aplicamos la transformación y sería, no te olvides, ¿ah? 3 más 2 veces 3 es 9. Y abajo solamente 3. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Y el último punto sería el punto D, que sería 3,0, que si le aplicas
esta misma regla te va a salir 3,0. No va a haber mayores variantes, digamos, en el problema. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahí está la parte gráfica. Mira acá arribita cómo estaba graficado y cómo nos va a resultar ahora. Hay un ligero cambio. A eso se le llama trasquilado o corte a lo largo del eje X. También hay corte a lo largo del eje Y, ¿sí? También hay corte a lo largo del eje Y, también existe, pero en este caso el ejemplito que hemos trabajado ha sido corte a lo largo del eje X. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Pero habíamos especificado que también existe para ambos, ¿no? Rotación en dirección θ en el sentido positivo, es decir, antihorario, alrededor del origen. ¿Qué dice? ¿Qué es la rotación? Es una transformación lineal t de R2 en R2 que se define como que todo par x, y aplicándole la transformación resulta esto. X coseno de θ menos y seno de θ sería la primera componente y la segunda componente x seno de θ más y coseno de θ, segunda componente. ¿De quién, profesor? Del vector resultante. En ese sentido, esta expresión que tenemos acá es una matriz, coseno de θ menos seno de θ, y acá abajito seno de θ, coseno de θ. Esta expresión de acá, ¿sí? Esto de acá es la representación matricial, todo esto. Y lo comprobamos obviamente al multiplicar esta representación matricial con el vector x, y. Y lo que me resulte tiene que ser lo mismo que está dado en la teoría, ¿no? Como acá. Se ve lo mismo. ¿Sí? ¿Listo? Ahí está la idea gráfica. Cuando hay una rotación, hay un ángulo positivo, si te percatas. Y un ejemplo. Hay las coordenadas de 3,5 después de rotar en torno al origen. θ igual a 45. A ver, reemplazamos. Creo que es más fácil de reemplazar. Sería que aplicarle al vector 3,5, la transformación, al aplicarle, nos resulta el vector que sería 3 coseno de 45 menos 5 seno de 45, ¿no? Abajo sería x por seno de 45, o sea, 3 por seno de 45 más 5 coseno de 45. ¿Estamos? A ver, por ahí espero no haber cometido el error de sin querer, queriendo, si me haya pasado algo. Utilizo esta idea práctica de encontrar el vector resultante y reemplazamos, ¿no? X como si fuera 3 y Y como si fuera 5, ¿sí? Disculpa el caso si por ahí sin querer pude haber dicho al revés, pero no, te estoy aclarando. X primero, Y después, y acá hay que respetar el X y el Y que indique la expresión dada para encontrar el vector resultante de un vector al cual le aplicamos la rotación. Aquí está el ejemplito. Obviamente, si tuviéramos esto de aquí, tenemos 3 coseno de 45 menos 5 veces seno de 45 sale menos raíz cuadrada de 2. Y 3 seno de 45 más 5 coseno de 45 sale 4 raíz cuadrada de 2. Operando nos sale este de acá. Un nuevo vector. Menos 1,41 y 5,65 serían las componentes del vector que me están resultando. Por ejemplo. En ese sentido, chicos, espero que en clase puedan compartirme sus ideas de qué aprendieron en esta sesión, para qué me sirve conocer las aplicaciones de las transformaciones lineales y qué aspecto de tu carrera es necesario aplicar los tipos de transformaciones lineales que hemos trabajado en clase. Algunas referencias bibliográficas y ahí estaríamos viéndonos en una siguiente sesión. Suerte, muchachos, analizar y tener mucho cuidado con lo que se hace y se dice dentro de los problemas.